¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estás? Estupendamente estoy. ¿Todo bien? ¿Os gustó tanto el vídeo de los 5 grandes equipos sin anillo que nos hemos visto casi obligados a hacer este vídeo? Los 7 mejores jugadores sin anillo. Se nos quedaba corta la lista, amigos, y lo dejábamos solo en 5 grandes jugadores y hemos querido ampliar a 7. Un poquito más. Un poquito. Si es que va a quedar mejor. Va a quedar mejor, llegamos a 10 minutos. Claro, son todo ventajas. Está todo relacionado, claro que sí. Hemos puesto 2 filtros. El primero es que son jugadores que tienen que haber jugado en la década de los 90. Si no, no nos vale. No queremos irnos más para atrás. No nos valen los 60, 70 porque somos muy jóvenes y no lo hemos visto. Y el segundo filtro es que no sean jugadores en activo, porque todavía pueden ganarlo. Chris Paul, ciertos jugadores todavía pueden ganar uno. Además que vamos a ver claros ejemplos en esta lista de hoy de que los jugadores, grandes jugadores de la historia, en los años finales de su carrera tienden a buscar el anillo. Por lo cual no podemos decir que ninguno en activo no lo vaya a ganar. Exactamente. Y os recordamos que os podéis suscribir ahí abajo, que nos ayuda muchísimo. Y vamos a empezar ya con esta lista. Y empezamos por Dominic Wilkins. Aquí vais a ver siempre los equipos en los que ha jugado, que en su caso son el más importante, por supuesto, Atlanta Hawks. Después estuvo también en Los Ángeles Clippers, en los Celtics, en los Spurs, en los Magic. Después también tuvo sus aventuras en Europa, en Grecia, en Italia. Estuvo juguetón al final de su carrera. Le gustaba variar de culturas, incluso en los últimos años de su carrera, pero la verdad es que todo el núcleo, todo lo grande que hizo Dominic Wilkins fue en Atlanta Hawks, todo lo gordo. Claro que sí. Decir también. Vamos a ver 15 temporadas estuvo en la NBA este señor, y ahí vais a ver algunas cositas. Número 3 del draft del 82, 24,8 puntos promedió en su carrera, con 6,7 rebotes. No llegó muy lejos en playoff en su carrera, lo máximo que llegó fue a semifinales de conferencia del Este. Eso es importante, siempre vais a ver ahí, donde ahí pone semis del Este, vais a ver lo más lejos que llegó en su carrera. Efectivamente, 9 veces All-Star, 7 veces All-NBA, 2 veces campeón del concurso de mates, Hall of Fame. Es importante esto porque se le recuerda mucho por sus mates, pero es un jugador que hacía muchísimo más, un gran anotador, un grande de la historia, Hall of Fame como decimos, y hacía muchísimas cosas. Tiene, me parece, en su carrera, no sé si son 10 o 11 temporadas de más de 25 puntos por partido, que es una auténtica barbaridad. Todos recordaréis a Wilkins por los mates, como nos pasa a todos, los 2 concursos que mates le ganó, la final contra Jordan en el concurso de mates del 88, eso es por lo que se le recuerda, pero era mucho más que eso, era un anotador súper completo. Eso pasa mucho con Carter también, son jugadores que se les recuerda por sus mates, pero hacen muchísimas más cosas. Seguimos con Charles, el gordo Barkley. Tremendo. Que jugó en 3 equipos en su carrera en la NBA, los Sixers, los Suns y los Rockets. Qué grande es este señor, que yo todavía le veo comentando los partidos ahora y me río. Es importante decir de Barkley que fue un poco el que cambió la posición, ¿no? Fue un poco un jugador nuevo, un jugador diferente, que hacía cosas que no había hecho nadie hasta el momento en la NBA. Efectivamente, 16 temporadas estuvo este chico jugando en la NBA, fue número 5 del draft del 84, hizo 22,1 puntos y 11,7 rebotes en su carrera. Que hay que cogerlos. Hay que cogerlos y hay que meterlos, los puntos. Y llegó a las finales de la NBA, claro que sí, este estuvo cerca de conseguir la gloria, pero no lo consiguió. Una vez MVP de la NBA, en el año 93 me parece que fue, 11 veces All-Star, 11 veces All-NBA, Hall of Fame. Y como decía Sergio, es muy interesante esto de que cambió la posición, un jugador grande que corría la pista como un enfermo con el balón. Os recordaréis esos contraataques que terminaban con mate bestia. Qué recuerdos de Barkley, y es uno de estos jugadores, como decías, que cambia la posición, como ha hecho Nowitzki, por ejemplo, con el 4 abierto. Es muy interesante. Y además Barkley desde su posición, que era un power forward, pero desde su 1,94, 1,96. O sea que es que bueno, hacía cosas que no había hecho nadie en la NBA y se ganó su puesto entre los mejores de la liga. Exactamente. Seguimos con John Stockton, que yo le definiría como loyalty. Loyalty se le puede definir lealtad. One Club Man. One Club Man. One Club Man. Siempre en los Utah Jazz estuvo muchas temporadas. Ya sabéis, hablamos del mejor asistente, el máximo asistente de la historia de la NBA, el máximo robador de balones. O ladrón de balones de la historia de la NBA. 19 temporadas estuvo jugando este señor. Fue número 16 del draft del 84. 13,1 puntos promedió en su carrera. 10,5 asistencias. Jugó 2 finales de la NBA consecutivas, pero estaba enfrente Jordan. Estaba el señor Jordan enfrente. 10 veces All-Star, 11 veces All-NBA, 5 veces en el mejor quinteto defensivo, en los mejores quintetos, y Hall of Fame. Carrera impresionante la de John Stockton, evidentemente uno de los mejores bases de la historia, para muchos el mejor pasador de la historia, y como ha dicho José, líder de la historia en la NBA, tanto en asistencias como en robos. Formó una de las mejores parejas de la historia, sin duda, con un señor que ahora veremos. Efectivamente. Y tuvo la mala suerte de toparse con Don Michael Jordan en las finales de la NBA. Qué pena. Qué pena. ¿Cuánta gente se cargó este señor? Pues a Barkley, que hemos visto antes, y a Stockton, y a este también. Claro que sí, Utah Jazz, este fue muy leal también, pero al final de su carrera se unió a Los Ángeles Lakers, como decíamos, en busca de ese super equipo. ¿Os acordáis de esos Lakers que perdieron las finales contra los Pistons? 2004. Estaban allí, exactamente, Gary Payton,
Kobe Bryant, Shaquille O'Neal y Karl Malone. Vaya equipo, ¿eh? Bueno, pues un equipo que se topó ahí en las finales. 4-0 les ganaron los Pistons. Pero ahí, a esto nos referíamos al principio del vídeo. Claro. Iba Karl Malone a por el anillo como un loco, y esto lo puede hacer cualquiera de los jugadores en activo. A rapiñar, claro, a rapiñar. 19 temporadas estuvo Karl Malone en la NBA, fue número 13 del draft del 85, 25 puntos por partido promedió, que hay que meterlos, 10,1 rebotes, ha estado en las finales de la NBA, como decimos, 3 veces, 2 veces con Utah Jazz, una vez con Los Ángeles Lakers, 2 veces MVP de la NBA, 14 veces All-Star, 14 All-NBA, Hall of Fame y segundo máximo anotador de la historia de la NBA, que esto se dice pronto. Hemos hablado ya de que LeBron James está escalando puestos, pero en el segundo está este enfermo. Qué talentazo, ¿eh? El cartero. Y uno de los mejores jugadores, evidentemente, de su posición. Para siempre muchos, está el mejor, ¿eh? Claro, siempre están los quintetos históricos ahí en esa posición de 4. Puedes meter a Karl Malone, puedes meter a Tim Duncan, puedes meter a Kevin Garnett, bueno, pero está en esa terna, ¿no? Está de grandísimos 4 de la historia. Claro que sí, seguimos con Patrick Ewing, que estuvo en 3 equipos, en los New York Knicks, en los Seattle Supersonics y en Orlando Magic. Terminó su carrera en estos dos últimos equipos. Este es un caso un poco como el de Dominic Wilkins, ¿no? Correcto. Están ahí otros equipos, pero en realidad fue jugador de New York Knicks. Y a ti eso te gusta. Bueno, a ti eso te gusta. Está bien. Está bien, claro que sí. 17 temporadas en la NBA, fue número 1 del draft del 85, 21 puntos, 9,8 rebotes promedió en su carrera, ojo, y fue 2 veces a las finales de la NBA, llevó a los Knicks, ahí le veis levantando los brazos, estaba contento, este señor que fue 11 veces All-Star, 7 veces All-NBA, 3 veces en los mejores quintetos defensivos, Hall of Fame, protagonista no, con un papel en Space Jam. Como Charles Barkley, por cierto. Con Charles Barkley también, y un jugador muy, muy bueno en los dos lados de la cancha, además, dominante de los de verdad. Dominante absoluto, el tirito, los días que le entraba el tirito valía todo, porque muy ya completo. Era completamente imparable el señor Patrick Ewing, que como dice José, llevó a los Knicks a las finales de la NBA. Aunque no os lo creáis, esto es real, los Knicks jugaron en las finales de la NBA. A ver si cogéis a otro Patrick Ewing pronto. A ver, lo veo complicado. Steve Nash, este lo tenemos mucho más cerca, cambió también de equipo unas cuantas veces, ya lo sabéis, estuvo en Phoenix Suns donde fue MVP, Dallas Mavericks, Phoenix Suns otra vez, ahí es cuando fue MVP, claro, antes, y terminó en Los Ángeles Lakers. Este también se fue al super equipo a buscar el anillo también. Otra vez en los Lakers, ahí estaban, ya sabéis, Kobe Bryant, Pau Gasol, pero no salió. Kobe Bryant, Pau Gasol, Steve Nash y Dwight Howard. Sí, señor. Estaban en ese equipo, lo intentó también a la Karl Malone, podríamos decir, Steve Nash, y tampoco salió. 18 temporadas estuvo en la NBA Steve Nash, número 15 del draft del 96. 14,3 puntos, 8,5 asistencias, promedios de su carrera. Finales, conferencia oeste. Nunca llegó más allá, nunca jugó unas finales de la NBA. Fue 2 veces MVP, ya sabéis, genio y maestro. 8 veces All-Star, 7 All-NBA, Hall of Fame. Y a mí me parece especialmente curioso en el caso de Nash las estadísticas, porque era un jugador que dominaba, fue el mejor base de la liga durante años, ya lo sabéis, pero sin embargo lo hacía con su juego, liderando, no necesitaba promediar tampoco mucho. Fue MVP en años consecutivos, el líder de esos maravillosos Suns del 7 Seconds or Less que han luego transformado la NBA actual. Totalmente. Incluso, ya sabéis, con muchísimo impacto en Warriors, en Rockets, en otros equipos de la liga. Y bueno, evidentemente antes hablábamos de John Stockton como el mejor o uno de los mejores pasadores de la historia. En esa lista, en esa terna, tenemos que meter también a Steve Nash. Qué maestro, qué pelito tenía. Y Allen Iverson, que terminó también con mucho cambio en su carrera de equipo, pero le recordamos sobre todo por esa etapa en los Sixers. Iverson después jugó también en los Nuggets, Pistons, Grizzlies y Sixers. Ya todos sabéis que es mi debilidad. A mí me encanta Allen Iverson. Es tu debilidad y la de muchísimos otros. Es un jugador que tuvo un impacto tan bestia cuando llegó a la NBA, que hizo de verdad que mucha gente se aficionara al baloncesto solo por seguir a Allen Iverson. Esas pintas, esa manera de hacer las cosas sobre la cancha, ese carácter, era diferente. Era una maravilla. Este señor estuvo 14 temporadas en la NBA y se me hicieron cortas. Se tenía que haber quedado 20. Número 1 del draft del 96, 26,7 puntos, 6,2 asistencias. Jugó las finales de la NBA el año que fue MVP además, 11 veces All-Star, 7 veces All-NBA, Hall of Fame, y como decimos, un referente para muchos, un jugador que cambió la cultura, que trajo a la NBA cosas diferentes, que era un máquina jugando. Qué maravilla la NBA. Se ha visto mucho en la NBA, sobre todo en los años posteriores a Iverson, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Carmelo. Era un jugador que, por lo menos físicamente, a nivel de lo que llevaba puesto, a nivel de la actitud, etcétera, pues era todo Iverson. Eso era todo Iverson, el que había marcado, el que había enseñado el camino a toda esta gente. Y bueno, pues uno de los jugadores más icónicos, ¿no? De la historia de la NBA. El código de vestimenta, todos los jugadores raperos ahí. Yo me acuerdo del All-Star de 2003, 2004, que iban todos ahí con unas pintas que flipas, y Iverson fue uno de los primeros que estaba con este rollo. Y
y estaba con este rollo tanto que la NBA tuvo que cambiar alguna que otra norma para que la gente no pudiera ir de esa manera. Así no venís a los pabellones, claro que sí. Aquí se cierra esta lista de grandes jugadores sin anillo, amigos. Nos hemos dejado gente fuera. Muchísimos. Sí, Chris Webber, Reggie Miller. Hay muchos. Tracy McGrady se podría meter también, pero bueno, nos hemos quedado con estos. Os dejamos por aquí arriba el vídeo de grandes equipos sin anillo, que yo creo que antes no se lo hemos dejado. Sí, se lo has dejado, sí. ¿O no? No lo sé, no me acuerdo. Se lo dejamos otra vez, por si acaso. Seguro. Y aquí se queda este vídeo. Vamos a publicar esta semana el preguntas y respuestas que nos hicisteis el otro día. Muchas preguntas. Seguramente el jueves, ¿eh? Seguramente el jueves. Y el otro día es ayer. Ese vídeo, por cierto, el de lunes de NBA es el lunes de NBA de ayer. Ahí los que no lo hayáis visto todavía podéis dejar vuestra pregunta todavía. Exactamente. Así que nos vemos esta semanita como siempre, familia, y un abrazo muy grande. Chao.